en la serie la importancia de la obediencia a Dios, la importancia de obedecer a Dios. Hicimos un paréntesis por la Semana Santa, pero vamos a retomar ese tema acerca de la obediencia a Dios. Y hoy, el subtema de hoy, dentro de ese tema general, va a ser el amor y la obediencia. El amor y la obediencia. Y si son tan amables, leamos en Mateo 22, versículos 37 al 40. Mateo 22, versículos 37 al 40. Dice la palabra del Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Padre, te damos gracias porque tenemos la bendición de estar nuevamente en tu casa. Tenemos la bendición de abrir tu palabra esta mañana. Y gracias, Señor, por ese ministerio callado de tu Espíritu Santo. Bendice tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos no solamente a oír, a entender, sino a ser hacedores de tu palabra y no solo oidores. En el nombre de Jesús. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El ingrediente básico, por decirlo así, el ingrediente básico de la vida cristiana es amar al Señor nuestro Dios. Y Jesucristo en este pasaje es claro, es enfático: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice, es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo, dice, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y también los profetas. En Corintios, capítulo 13 de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, nos enseña y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, lenguas humanas y angélicas, puede ser trilingüe, puede ser bilingüe, puede ser de esas gentes eclétictas que hay en los seminarios, que hablan el hebreo, hablan el griego, hablan alemán,
porque hace años pues había que estudiar en alemán a ciertos teólogos y tuvieron que aprender el alemán, y hablan el inglés porque hace años solo los libros solamente estaban en inglés, y puede ser una persona ecléctica, como digo, de esos que están allá en los seminarios, y hablar varios idiomas, y aún dice Pablo, lenguas angélicas. Pero si no tengo amor, dice Pablo, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Puede usted agarrar un bote de lata, una cubeta de lámina, y la deja caer. Nada más va a ser un sonido, un ruido estridente. Vengo a ser como metal que resuena. A eso dice lo que se está refiriendo Pablo. O un címbalo, dice, que retiñe. Y mire qué más: si tuviese profecía. La profecía, los profetas y las profecías no es lo más importante, damas y caballeros. Y entendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice Pablo? Nada soy. Oiga, eso está duro, ¿verdad? Qué bueno que lo dice la Biblia, ¿eh? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Nada soy, dice. Y un versículo más: y si repartiese todos mis bienes para darle a los pobres, ayudar a los pobres, y aún entregase mi cuerpo, dice Pablo, para ser quemado, como en aquellos tiempos que muchos fueron quemados por el Evangelio. Pero si no tengo amor, dice Pablo, de nada sirve. Hermanos, hermanas, tarde o temprano, vamos a ser probados para ver dónde está nuestro amor verdaderamente. Vamos a ser probados en esto, el amor. Por supuesto, no es fácil. No es fácil. Y en el mundo que vivimos, es un mundo que hoy tiene muchas opciones. Hoy vivimos en un mundo que nos da muchas opciones. Y eso es, a mí me parece que tanta opción, a mí me parece que eso es abrumador. O sea, hay tantas alternativas, que la gente de repente se da por vencida, se siente vencida, o la gente está devastada por la cantidad de alternativas que encontramos en el mundo. Vivimos, por ejemplo, en una sociedad increíblemente pluralista. Vivimos en una sociedad pluralista, increíblemente pluralista, plural. Y tenemos opciones y opciones y opciones. El mundo nos ofrece opciones y opciones.
Usted se va a hacer la pregunta al rato: ¿qué comemos? Y los que acostumbran comer en algún lugar fuera de casa los domingos van a decir: ¿a dónde vamos a comer? Y usted encuentra muchas opciones. Hay muchas opciones para la comida. Va a los tacos, va a las hamburguesas, va a las pastas, va a las ensaladas, va a la comida yucateca. Mire, la hermana quiere pizzas. Para la comida hay muchas opciones. Y hoy muchos papás están enseñando a sus niños que hay opciones. ¿Qué quieres, hijita, para desayunar? Una dice: yo quiero huevos estrellados. La otra le dice: mami, a mí me haces unas quesadillas. Y ahí está la pobre madre, ¿verdad? Apurada. Y le dije yo: qué bueno que solo tuvo 2 hijas, porque si hubiera sido de aquellos tiempos cuando habían 11, 10, 8, ¿cómo le iba a hacer? A ofrecer opciones. La sociedad en la que vivimos, hay opciones, opciones para todo. Miren, no solo para la comida hay opciones para el vestido, para la ropa. Hay opciones. Para su ropa usted tiene opciones. Compra en una tienda departamental, se lo manda a hacer, va a Miami. Hay opciones. Así está la sociedad en la que vivimos, opciones. Para el entretenimiento hay opciones. Para todo hay muchas opciones. Y en todo le están dando opciones. Mire, hace varios años, si usted no pagaba en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, la electricidad, no podía pagar en otro lado. Hoy hay cantidad de opciones para que usted pague y pague con facilidad. El agua, hay cantidad de opciones. Yo creo que hasta en la tienda de la esquina ya se puede pagar, ¿verdad? ¿No? Sí, porque es un Oxxo la tienda de la esquina. Ya ve que sí. Opciones. Muchas opciones. Entonces, es una vida donde la gente, y escúchenme y traten de seguir el desarrollo del mensaje, por favor. Es una vida donde la gente está viviendo y se está dejando guiar por las opciones. Hasta en el tipo de auto hay muchas opciones. Hasta el tipo de casa hay opciones. O sea, de lo que sea, así está el mundo, ofreciendo opciones. Entonces, cuando pensamos en el cristianismo, cuando nuestro enfoque es el cristianismo, cuando pensamos en la iglesia, nos damos cuenta que ya se introdujo ese patrón de conducta del mundo, las opciones.
De tal manera que aquellas cosas que la Biblia enseña que tenemos que hacer como hijos de Dios, como pueblo de Dios, para el reino de Dios, o las cosas que hacemos para el Señor, o las cosas que hacemos para la iglesia, nos parece que están en medio de ese mar de opciones. O sea, el reino de Dios o la iglesia de Dios lo vemos tan opcional como cualquier otra cosa. O sea, la gente lo reduce al hecho, óigame bien, la gente lo reduce al hecho: voy a la iglesia para alabar a Dios, para estudiar su palabra, para orar, o hoy no siento, hoy no me llama, hoy no, me voy a dar una vuelta por ahí. Y hay gente que se va a dar la vuelta por ahí, se va a una plaza, se va a la playa, se va a dar un paseo en barco. Usted no lo ha hecho, ¿verdad? O sea, nos parece que esa cantidad de opciones que hay, y eso nos ha llevado a una pérdida de la categoría distintiva de lo que es opcional y lo que no es opcional. En la vida cristiana hay cosas que no son opcionales. Amarás al Señor tu Dios. Damas y caballeros, no es opcional. No es opcional. Es que no es opcional. Es que no es malo que yo vaya a la playa. Con toda tu alma, no es opcional. Con todas tus fuerzas, no es opcional. Con toda tu mente, no es opcional. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es opcional. Es que no hay química, no importa. Es que no hay sangre, decía otra persona, no importa. Nosotros como cristianos y nosotros como estudiantes de las Sagradas Escrituras tenemos que aprender que hay cosas que no son opcionales. No es opcional que usted lea o no lea la Biblia. Estudie o no estudie la Biblia, no es opcional. Una hermana me decía, pero estoy leyendo este libro. Qué bueno que está leyendo el libro. Lea la Biblia también. Pastor, Dios sabe por qué no puedo ir a las reuniones de la congregación. No, Dios sí sabe, el que no sabe es él o ella. Porque la palabra dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y tanto más, dice, cuando veis que el día del Señor se acerca. No es opcional. Tenemos que aprender que hay cosas que no son opcionales.
y en esa dimensión espiritual no es opcional. Aunque todo eso del mundo, ¿verdad?, se va metiendo, se va mezclando en las iglesias. Y de tantas opciones que tenemos, amar al Señor, para algunos es una opción. Si en esta mañana nos preguntamos, ¿ama al Señor? ¿Ama al Señor su Dios? Vamos a decir que sí. Pero realmente o amamos otras cosas como debiéramos amar al Señor nuestro Dios, o a veces lo amamos si el precio no es muy alto. Pero si el precio es muy alto, ya no lo amamos. Pero si estamos cómodos, si nos sentimos cómodos, entonces lo amamos. Y hermanos, esto a mí como pastor, como predicador me preocupa, porque estamos ante un verdadero problema. Estamos ante un verdadero problema. Primero, en nuestro corazón. Segundo, en la iglesia. Y a veces no sentimos la obligación para aquello que es de Dios, sino que simplemente parte de la vida entera que está llena de todo tipo de opciones. Y eso a mí me preocupa. Y esta mañana quiero entonces que nos enfoquemos en esa área con la que empieza el versículo que usamos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál fue la marca allá en el Antiguo Testamento? ¿Cuál fue la médula de la conducta espiritual del Antiguo Testamento? Deuteronomio 6, versículo 5. Deuteronomio 6, 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El mismo versículo que citó el Señor Jesús en Mateo 22, 37. En otras palabras, cuando dice amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, en otras palabras, hermanos, una entrega total. En otras palabras, una entrega total, con toda tu fuerza, con toda tu devoción,
con toda tu alma. O sea, una prioridad, era una prioridad consumidora que no podía ser comparada con nada más. Así tenía que ser. O sea, no había un sentido en el cual amar a Dios era una opción. No había un sentido en el cual obedecer a Dios era una opción. No había un sentido en el cual servir a Dios fuera una opción. No había un sentido en el cual adorar a Dios fuera una opción. Deuteronomio 10:12. Y aquello era una prioridad. Era una prioridad que debía dominar la vida, controlar la vida de las personas en el pueblo de Israel. Y en Deuteronomio 10 y versículo 12, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice, versículo 12, que temas a Jehová tu Dios. La palabra que temas también se traduce que obedezcas. En el hebreo también se traduce que obedezcas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y que lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿cuál es la petición elemental de parte de Dios? ¿Cuál es la petición elemental de parte de Dios? ¿O qué quiere Dios? ¿O qué pide Dios? Versículo 13 del mismo capítulo 10 de Deuteronomio, que guardes sus mandamientos, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te enseño hoy, para que tengas prosperidad. Hay una consecuencia, hay un beneficio. Hoy la prosperidad se busca separada, ¿no? Algunos dicen, haz un pacto y vas a prosperar tu negocio. Cumple una promesa y va a prosperar tu negocio. Dios dice en este pasaje, y es un principio que está en la Biblia, lo que Dios pide, que guardes los mandamientos, que obedezcas los mandamientos, los estatutos, para que tengas prosperidad. Ahí está el secreto, verdaderamente. Entonces, ¿cuál es la médula? ¿Cuál es la médula? Hermanos, es amar a Dios al punto de que caminamos en todos los caminos con Dios, que lo sirvamos de todo corazón y con todo el alma, que se guarden los mandamientos, que se guarden los estatutos que Él ha mandado. Escudriñar las Escrituras, ama a tu prójimo, perdona, no guardes rencor, orar sin cesar, no dejemos de congregarnos, ama a tu prójimo, etcétera, etcétera. En otras palabras,
y para resumirlo, amar al Señor nuestro Dios, amar al Señor nuestro Dios, hermanos, es cuestión de obediencia, de obediencia. Es cuestión de hacer lo que Él nos manda hacer. No hay lugar para nada más. No hay lugar para nada más. No es opcional. La Biblia habla, ¿verdad?, que alabemos a Dios. ¿Sí recuerdan algún texto? La Biblia habla que cantemos, que lo alabemos, que lo exaltemos. Pero a veces el canto que traen los hermanos de la alabanza, no lo sé. El ritmo está re raro, requete raro. En lugar que sea pegajoso, como que es un ritmo que es repelente. Entonces, ¿qué decimos? Pues no me gusta. O tomamos, ¿verdad?, como que es opcional alabar a Dios. Tal vez no cante usted con ese canto que no le llegó, pero puede usted estar glorificando, alabando, agradeciendo, bendiciendo al Señor por la vida, por la salud, por el trabajo, por el día, por su familia, etcétera, etcétera, tantas cosas. Dice, para concluir, Santiago, Evangelio de Santiago, Carta de Santiago, capítulo 4, hermanos. Dice: oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice aquí que hay el riesgo, hay el peligro de convertirse en un adúltero, y ese es el meollo. 1:22 del mismo libro de Santiago: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo. Se considera a sí mismo y se va y olvida cómo estaba. Mas el que mira atentamente, dice, en la perfecta ley y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, dice, será bienaventurado en todo lo que hace. Bienaventurado, feliz, dichoso, todo lo que hace. Entonces, hermanos, vayamos de nuevo, Deuteronomio 11, versículo 1. Estamos concluyendo. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos
y sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. Me sienta como me sienta, con ganas de guardarlos o sin ganas de guardarlos. Como me sienta, independientemente, amarás a Jehová tu Dios y guardarás y obedecerás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. Entonces, en resumen, para terminar, hermanos, lo más importante para Dios es la obediencia de sus hijos. Lo más importante para Dios es la obediencia de sus hijos. El énfasis es la obediencia en las circunstancias buenas o en las circunstancias malas, en la escasez o en la abundancia. No puede haber fe si no hay obediencia. Por la fe, Abraham obedeció y salió. Por la fe, obedeció y subió hasta el cerro que Dios le indicó para ofrecer a su hijo. Entonces, si amamos a Dios, vamos a obedecer. Quiera el Señor que la palabra nos hable, que el Espíritu Santo la use y que si amamos al Señor, vamos a obedecer lo demás que Él nos pide que hagamos. Ese es el mensaje. Padre, te damos las gracias en esta mañana por esta porción de tu palabra. Señor, en el mundo hay opciones, pero en la vida espiritual, en la vida cristiana, hay cosas que tú nos has enseñado que no son opcionales. Tienen que ser como tú lo pides. Ayúdanos, Señor, a que tengamos el mismo pensar y ayúdanos, Padre, a que le demos el sentido práctico a tu palabra. Confirma este mensaje en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, como dice tu siervo Santiago, a ser hacedores y no solamente oidores, y lo que es peor aún, olvidadizos. Lleva a tu pueblo, Señor, con tu bendición, con tu gracia, con tu amor, con tu paz. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.